En aquel momento, a más de todo lo que se hizo y que vuelvo a reiterar está en el expediente y que a mi criterio se avanzaba, porque siempre lo que se hace se avanza, y no he tenido la suerte de llegar al esclarecimiento, es decir, no he tenido elementos a mi criterio en aquel momento, hasta que yo me retiro, que me permitan determinar circunstancias de tiempo, modo y lugar de quién o quiénes habrían participado en este suceso. Esa fue a manera de raconto. Déjese constancia en acta. ¿Me permite, señor presidente? Sí, doctor, pero le voy a solicitar que sea específico en responder a la pregunta. ¿Cómo no? La pregunta es si ha podido obrar con la independencia que requiere la ley establece para el Poder Judicial, o ha tenido interferencia, presión o sugerencias impropias de que haga o deje de hacer. Sí, señor presidente, sí he tenido injerencias en un momento determinado de la investigación. Sí las he tenido. Explíquelas en qué consiste y de parte de quién. Más o menos a los 2 meses de que yo estaba investigando y a raíz de todas las situaciones sociales que estaban pasando en Catamarca, las manifestaciones, fundamentalmente de marcha de silencio, fundamentalmente la cantidad, el asedio periodístico inusitado en Catamarca, en aquel momento me llevaron a estar un poco acorralado porque no encontrábamos la punta del ovillo. Previamente a ello se ha creado una comisión en el Senado de la provincia de seguimiento del caso Morales, que tuvieron, a mi criterio, y lo digo con todo respeto, la desfachatez de llamarme, primero de pedirme el sumario, cuando obraba el secreto el sumario por el artículo 181, y que además de ninguna manera podía permitir una comisión de seguimiento del caso nunca visto, y no conformen con mi negativa, no se conformaron con ello, y he recibido en mi público despacho, firmado en aquel momento, no recuerdo, por el presidente de esa comisión, creo que un señor Andrada, la citación para que concurra a dar las explicaciones pertinentes sobre la investigación del caso en el Senado de la provincia. Tamaño desatino. Este magistrado comunicó por escrito y obra en la Corte de Justicia esas barbaridades que pretendía, a mi criterio, y lo digo respetuosamente, un poder del Estado. Esa es una pretendida intromisión de un poder a otro a que yo dé explicaciones. A mi criterio no tenía ningún tipo de fundamento ni reglamento constitucional. Pero la más grave de todas, y que fue el detonante de mi renuncia, más allá de los problemas que yo tenía como consecuencia de esta situación social que se había generado en Catamarca. Precisamente, el día 5 de noviembre, se me convocó a una reunión o a una conversación con el primer mandatario, el doctor Ramón Eduardo Sadi, para conversar. Yo no sabía para qué conversar. El doctor Dávar, entrañable amigo por ese entonces, jefe de policía, me llamó por teléfono, diciendo que el señor Ramón Sadi quería hablar conmigo. ¿Qué doctor? ¿El jefe de policía? El ex jefe de policía. Me llama por teléfono a mi juzgado. Previo a ello, yo había estado atendiendo, sin mal no recuerdo, no sé por qué reclamo, llegaba el señor padre de la víctima, del señor Elías Morales. No sé, no me acuerdo por qué motivo, qué es lo que fue a hacer al juzgado o a hablar con alguien. Previo a ello me esperaba la comisión oficial que estaba bajo mis directivas, que era el señor Salcedo, porque ya el señor Saladino se había retirado, se había ido la gente de la Policía Federal, que había llegado a los pocos días en aquel momento a ayudar a clarificar el tema. Y me manifestaron que aparentemente se estaba investigando en forma paralela, o si yo tenía conocimiento de algo, y me manifestaron la voluntad de renunciar a eso. Yo le dije que no tenía la menor idea y que íbamos a averiguar de qué se trataba, porque algo raro había pasado ese fin de semana. Estoy hablando del lunes 5 de noviembre de
1990. Ante la insistencia del doctor Dávar, he concurrido, y me lo reprocho, pero he concurrido a un inmueble que tiene el doctor Sadi por la calle República, para que pase por un portón que queda frente a una conocida casa comercial que se llama Eleca, que quería conversar conmigo. No vi ningún inconveniente, me reprocho ahora, porque de alguna manera, en el curso de la investigación, habían colaborado aparentemente en medios, como traer la Policía Federal y demás. Concurrí, y en esa reunión, a eso de las 20 y 15 horas más o menos, fui recibido por el doctor Sadi, mejor dicho, lo tuve que esperar al doctor Sadi, en el quincho que tiene en ese lugar. Y ese día, triste episodio para mí, después de abordar temas generales, sobre si habíamos cobrado los sueldos, cómo andaban las cosas, si que había posibilidades que había hablado con su hermana y que había posibilidades de ir de buscar algún cargo en Buenos Aires, en la parte civil. Lástima que usted hace penal, si no, como diciendo, entendí, usted podría ir a Buenos Aires. Nunca en mi vida me hubiera ocurrido a mí ir a Buenos Aires. Lo cierto y concreto en relación al hecho que me preguntó cómo estaba la causa de María Soledad Morales. Le expliqué lo que hace rato pude manifestar y usted me frenó, que no tenía evidencias en este momento, que la cosa a él le parecía que estaba frenada y que cada vez había un descontento en la población que se manifestaban a través de la marcha del silencio con descontento hacia el gobierno y que de alguna manera nos involucraban a todos, que rodarían cabezas si no hacía algo, primero la de él, después la mía. Yo no sabía a qué venía. ¿Y qué quiere que haga, doctor? No tengo los elementos para imputar a nadie. Circunstancia, tiempo, modo y lugar, a pesar del esfuerzo que hacía yo con todos los investigadores, no pudo determinar. Y que lo único concreto que tenía en la causa eran los testimonios de una chica Canizari y otra chica amiga María Soledad, que la ven con vida a las 3:35 de la mañana bajando por calle República frente a Salta, frente a una farmacia, aparentemente rumbo a tomar el ómnibus. Que lo único que tenía, de ahí era una incógnita para mí, de ahí las diversas hipótesis que las estábamos investigando, pero no llegábamos a ningún lado. Obviamente que me dijo que había que hacer algo, me pega todo el mundo, hasta Kelly, me imagino que se refería a aquel periodista, me pega. La monja Marta Peloni me pega por todos lados. ¿Por qué no sale usted a dar la cara? ¿Qué voy a dar la cara? Un juez no debe hablar. El juez habla por la sentencia, y si no tengo elemento y no tengo imputado, el hecho será público, pero lo que pasa en el sumario no puedo estar ventilándolo. Y así lo cuidé, el famoso artículo 181. Vaya lo que pasó después, que algunos entregaron el expediente a cualquier lado, y yo lo cuidaba como si fuera un tesoro. Resulta que en esa instancia me exigió, imputémosle el hecho a Luis Tula. ¿Imputarle qué? Le dije, doctor. Partícipe necesario. ¿De qué? Si no tengo circunstancias de tiempo, modo y lugar. Usted no me puede decir que no. Yo lo nombré a usted. Yo soy el juez de instrucción y no tengo elementos. Nunca en mi vida pasé una situación de esa naturaleza. Y la exigencia, que la tomo como una presión de mi escala de valores, para otras personas no será, a lo mejor no es, para mi escala de valores, para mi hombría de bien, para mi dignidad, por mis padres, por mi hijo y por la sociedad bien intencionada de Catamarca, para mí fue una presión. Mañana el país tiene que saber que la causa tiene un imputado. Me llama a una conferencia de prensa al mediodía, a todos los medios posibles, para descomprimir la situación social que impera en Catamarca a raíz de las marchas de silencio. Señores jueces, si en ese contexto que vivía Catamarca, si en esa realidad, con esa comisión que le comenté, con 30.000 o 20.000 personas en la calle pidiendo legítimamente justicia, con ese asedio espectacular, esa dimensión espectacular e inimaginable que tomaba la causa, no puedo tomarlo como una presión, al menos desde el punto de vista moral.
No sé qué hice. Creo que traté de decirle voy a releer. Hasta se ofrecía que pida ayuda en la corte para hacer un decreto que viabilice la detención de Tula para 20 o 25 días. Con eso descomprimía la situación porque terminaban las clases y se acababan las marchas del silencio. Eso fue lo más terrible que me pasó. Salí, fue un momento de ofuscación, porque no podía creer lo que me estaba sucediendo. Y creo que le dije que volvería a leer la causa y veríamos qué hacíamos. Obviamente, ya con la intención mía subjetiva de que no lo iba a hacer. ¿Saben dónde me fui? Un hombre de 38 años, que nunca le había pasado otra cosa. Me fui a la casa de mi padre a llorar en el hombro de él por lo que me había pasado. No sabía qué actitud tomar. Ya se hablaba aquel entonces de las presiones que podía haber o los telefonazos a los jueces. Y lo saben muy bien muchos compañeros míos porque tenía una carrera inmaculada, que uno de los temores míos de llegar a ser el juez de instrucción era que me pudiera haber pasado alguna vez una presión. No sabía cómo yo podía reaccionar. Ahí está mi respuesta. Prolija o improlija. No me pidió otra cosa. No me ofreció dinero ni nada por el estilo. Absolutamente nada. Me pidió que imputásemos a Luis Tula para descomprimir la situación social. El que haga otras conjeturas corre por cuenta de eso. Jamás dije una palabra. Y las pocas veces que hablé, lo dije ante un magistrado. Y asediado por la prensa el 20 de febrero por una situación que toda Catamarca ha intuido, tuve que salir porque era un agobio personal. Era una exigencia social y mía que coetáneamente me iba llegando. Y así salí, sin ningún tipo ni ánimo de injuriar ni de perjudicar a nadie, porque repito, a mi criterio, en relación a todo lo actuado en la causa, no pude establecer circunstancias, tiempo o lugar y cuál es el quantum participativo de X persona. Jamás mencioné la palabra de ninguna persona y menos de las personas que hoy están acá. Yo, como juez, no he posibilitado con mi accionar ningún acto procesal que los inste o los proyecte a esta instancia procesal. Es decir, que ni siquiera los imputé fuera de algún roce investigativo propio de un juez de instrucción. Pero nada más. No tuve evidencias concretas a mi criterio. Y quería y quiero que se respete el criterio que tenía en aquel momento y se respete la investidura que he tenido en ese momento. Esos fueron los temas más puntuales. Le hice un raconto en cuanto a la causa, en cuanto a los elementos, no tuve evidencia y estuve tan desorientado como cualquier otro juez. Estas circunstancias se le hice saber al doctor Ventimiglia, a quien también, y le pido disculpas al tribunal, también he sido convocado telefónicamente para una charla, conversación. No le veía ningún inconveniente, como quien dice, en darle una mano, porque estaba desorientado. Después que estuvimos conversando, y sería importante que esto quede consignado, doctor, no me puede tomar testimonial, he sido juez. Bueno, la disquisición, que en definitiva va a ser bizantina, y bueno, tomemos. Yo tampoco, a esta altura de mi vida, por ser reticente y tener una postura que ya es pública, que la tiene el tribunal, me voy a endilgar a sí mismo una causa por una desobediencia procesal, porque soy abogado y conozco. Pero de todas maneras, en esta instancia, que tanto importancia aparentemente tiene y que es un fantasma para mí desde hace 5 años y medio, por todas las cosas que me sucedieron, porque perdí una carrera de 13 años, fue la gota detonante que obviamente que estaba mal, ¿cómo no voy a estar mal ante un crimen que no se aclara? Trabajando con una policía que no era de acá, que no conocía, no sabía cómo venía la mano, con gente de acá, hemos cambiado 1000 de investigadores y no podíamos encontrar el factum, circunstancia de tiempo, modo y lugar, que se pueda subsumir el hecho en alguna figura y saber cuál es el quantum participativo o cuál es la eximente, el ABC del derecho penal. Si no hubo testimonio, si la reina de las pruebas fue, a mi criterio hasta aquel momento, era la confesión, y si no hubo testimonio que me permitían decir a dónde, quién, por qué, cómo iba a imputar a nadie, si me hubiera pedido en aquel momento el señor gobernador por cualquier otra persona, inclusive alguna de las que está acá, tampoco lo hubiera hecho en aquel momento. Porque eso es ser honesto intelectualmente y con seriedad. Hasta el momento que yo manejé la causa. De ahí en adelante no sé absolutamente nada. Doctor Morco, esta, llamémosle propuesta,
que le hizo el por entonces gobernador de la provincia. Sí, señor presidente. ¿Le infundió temor? Sí, señor. Sí, señor. He tenido, y lo dije una vez, he tenido en ese momento, en la forma que se me propuso, en la forma que se ofuscó, que se levantó como usted mañana tiene que imputar porque el país tiene que saber que tiene el imputado tiene una causa, que la causa tiene un imputado. Me llama a todos los medios de prensa. No me puede decir que sí. No sentí miedo físico, sentí miedo a toda mi vida, a todo mi recto proceder en la vida, tanto en la justicia como en mi orden particular. Lo sabe todo Catamarca y lo palpó todo el país. Sentí miedo a la soberbia del poder de ese señor en ese momento. No que me pase nada, miedo a la soberbia de dónde estaba metido, una persona común. La pregunta sin consideraciones del poder y otras consideraciones por el estilo. Que diga si tuvo o no temor. Tuve temor a la soberbia del poder. Las razones del dicho es facultad del testigo expresarlas. Los fundamentos por los que ha contestado en un sentido u otro. Este temor se irradiaba, digamos, lo hacía extensivo usted a que podía aparejar un peligro a la vida, a la integridad física suya y, sí, señor. Y de alguien... no por parte directa en ese momento de una persona desde el punto de vista físico, simplemente por las consecuencias ante la negativa mía, porque tengo familia e hijos. Y porque tengo un montón de gente, hermanos, de buen nombre, trabajando y haciendo cosas. Pero no tuve miedo en el momento de decir las cosas. Y yo esperé, porque por ahí se dijo que cuando hablo cuando yo quiero. Los tiempos de hablar los manejo yo. A mí no me va a indicar nadie cuándo tengo que manejar los tiempos. Eso es mi escala de valores. El que esté de acuerdo conmigo, que esté, y el que no esté de acuerdo, no esté. ¿La razón de su apartamiento al cargo que desempeñaba, doctor, se vincula a esto o no? Sí, señor. Fue la gota detonante, porque yo estuve muy mal. Ese día estuve mal y tuve como un shock en la casa de mi padre. Y consulté un facultativo y estaba prácticamente con eso, me terminé de obnubilar. Ya no estaba en condiciones porque no sabía qué hacer. Ya ahí pensé que confirmé las dudas que alguna vez, siendo secretario, cuando me decían si te ascienden, alguna vez puede pasar algo. Ahí confirmé y ahí pensé, ¿para qué sirve la división de poderes, la independencia y todo lo demás? Para mí fue una prisión y una intromisión, para mí. Otras personas tienen otro carácter, no. Otros me dijeron, perdón la palabra, otros jueces que saben, y yo le hubiera pegado una piña, ellos le habrán pegado. Yo tengo mi forma de ser y mi carácter. Doctor Morco, se planteó como alternativa haber recurrido a las vías procesales correspondientes a fin de denunciar un pretendido avasallamiento a las facultades que la ley le otorgaba a usted en su calidad de magistrado. Lo he meditado, señor presidente, y en esos momentos no sabía qué hacer, ni a dónde denunciar. No sabía qué hacer, y no tenía pruebas, porque no tenía pruebas porque estuvimos solos. Y sé muy bien, como abogado, que no iba a poder probar ese hecho. Así tengo una querella, pero a mí me superó lo jurídico. Fue algo que me trasuntó los poros. Fue un problema de dignidad y no me importó nada. Eso fue, señor presidente. Sí, conozco todo lo que puedo hacer. No tenía en ese momento, ya me di cuenta que estaba inmerso en algún lado o pensé equivocadamente. De parte de otras personas, no. El Senado sí. Entonces pensé eso. En ocasión de la entrevista, aparte de esto, llamémosle sugerencia por parte del exgobernador, ¿hubo amenaza? No, señor presidente. No fue sugerencia, fue exigencia. Exigencia. Y le pregunto si usted pensó que estaba siendo amenazado, si no cumplía con esa exigencia que se le... No sé qué pensé, señor, porque nunca en mi vida me imaginé que me iba a pasar una cosa de esa. No sé qué pensé. En algún momento los hombres, a pesar de que conozcamos todo, también tenemos un momento de uno... No sé, le mentiría qué pensé. Lo único que pensé es irme, no sé, se fue solo el auto. ¿Y uno a dónde recurre? A la gente de más confianza, porque ya no tenía confianza en nadie. O mi mujer, o encima, así, llorisqueando, no llegué, sino hablando con mi padre lo que me había pasado. Ya no creía más en nada, quería tirar todo, no sabía qué hacer.
y estuve muy mal, estuve ahogado y muy mal. No sé si fui prolijo o improlijo, pero esa fue mi decisión. Mi decisión. Y para mi escala de valores la volvería a hacer. No me importa las críticas o no. Y no tengo nada que ver con temas extra que se puedan ventilar, con política o no política. Eso me pasó en la vida. Es un hecho que yo lo percibí con los sentidos y con mi sentimiento y con mi vista y con mi sufrimiento. Después de ese hecho, doctor Morco, de la entrevista con el ex gobernador, ¿se ha sucedido algún otro hecho más en relación a esta causa? No, señor presidente, porque saqué licencia y ordené mi idea y renuncié. Casi inmediatamente. Doctor Zampayo. Morco, usted ordena la realización de una pericia por parte del PRICAI. Sí, señor. Y según el informe del PRICAI, se habrían extraído sangre en presencia suya, ¿correcto? Sí, señor. Eso? Sí, señor vocal. ¿Alguno de los imputados fue reacio a prestar colaboración en ese sentido? Ninguno. Todos fueron voluntarios y ahí consta en acta de todos voluntarios. Voluntariamente fueron todos. De todo, señor presidente. Ninguna persona se negó a la extracción de sangre. Quizás sea tardía la objeción, pero creo que los límites era la imposibilidad de preguntar sobre actos jurisdiccionales, y esta es una decisión de carácter jurisdiccional del juez. No podría dejarse constancia en acta de una respuesta que tiene origen en una pregunta que, a consideración, salvo mejor criterio del tribunal, fue erróneamente formulada. Señor fiscal, no se trataría precisamente de actos resolutorios en su calidad de magistrado, no, simplemente, ¿no es cierto?, en instrucciones impartidas, dirigencias que hacen al trámite de la causa y que por ello mismo se autorizan en el caso de funcionarios policiales, por lo que no se encuentra razón legal ni motivo alguno para que no se pueda interrogar al respecto de estas circunstancias, que no son, ya digo, expresiones típicamente jurisdiccionales en el sentido de resoluciones. Señor representante. Perdón, doctora, creía que... Doctor Morcos, ¿usted recuerda que la entrevista fue el 5 de noviembre del 90? 20 y 15 horas. ¿No recuerda cuándo renunció usted? Yo renuncio, saco licencia el 7, me parece, de noviembre y renuncio un poco adelante, posiblemente el 4 de diciembre, si mal no recuerdo. ¿Y en ese mes no volvió a tener, no, más allá de que es repetida? De nada, me recluí en mi casa y no hablé con nadie de la prensa, meditando todo lo que me había pasado. Perfecto. Una pregunta que espero no afecte los límites que habían sido impuestos. Sí, doctora. Usted dice que concurre a la casa del entonces gobernador, invitado por el jefe de policía de ese momento. No, él me dice que me esperaba. Perfecto. ¿Por el entonces jefe de policía? Sí, señora, sí, doctora. ¿Que era el doctor? Dávar. ¿Antes había habido otro jefe de policía? Sí, el doctor, el licenciado Ferreira. ¿No recuerda la fecha de cambio entre jefe y jefe de policía? Y posiblemente un mes antes, posiblemente. Personalmente, ¿la colaboración que le prestó la policía fue igual con ambos jefes? ¿Notó algún cambio? Personalmente. No, toda la colaboración. Toda la colaboración. Yo entendí toda la colaboración y confiaba plenamente en todos los colaboradores. Y se trabajaba con ahínco a toda hora y se trataba de investigar todos los datos, obviamente sueltos, que por ahí no pueden estar en el expediente, orientativo. Y no pude dar con la punta del ovillo. Perfecto. Sí, señor Pinto. Usted dice que fue a la reunión con el doctor Sáez. Sí, señor. Quiero que me diga si fue obligado a ir. No fui obligado a ir. Perfecto, quería que... No fui obligado. Usted como miembro en ese entonces del Poder Judicial, al cual usted lo consideraba independiente. Sí, señor. ¿Consideraba normal ir a un domicilio que no sea la casa de gobierno a conversar con el primer mandatario? En ese momento no pensé. Fue una insistencia tan grande de un entrañable amigo que era el doctor Dávar. No sé si está bien o está mal. Lo cierto es que concurrí. La valoración no se la puedo hacer en estos momentos. Dígame, ¿al cuánto tiempo de ocurrido el incidente usted recién lo dio a conocer? Porque me dice que no hizo denuncia. Sí, señor, no hice denuncia. No hizo denuncia oficial. ¿Al cuánto tiempo, si el hecho ocurrió el 5 de noviembre, al cuánto tiempo usted lo hizo público, que lo conozca todo el mundo? En febrero, doctor. ¿Por qué esperó tanto tiempo? Porque soy dueño. ¿Por qué es dueño? Porque soy dueño. Y siendo dueño, usted
para hacerlo conocer. ¿No le parece que se sometía a la suspicacia de la gente por no haberlo dado a conocer con anterioridad? No me interesa en absoluto la suspicacia de la gente. Es un problema, ya lo dije, doctor, y déjeme que me explaye. No, yo creo que me conteste la por pregunta. Eso, bueno, pero por supuesto, pero tengo que dar la explicación. Dígame, ¿fue querellado por el doctor Sadi? Sí, fui querellado. ¿Presentó prueba usted en la querella? Nunca fue él a instarla. Le pregunto si usted Y no, porque prueba. no se abrió la causa prueba. Él es el querellante el que tiene que instar. Si usted tenía, por su condición de magistrado, perfecto conocimiento, porque tiene preparación para eso, Sí, sí. tiene perfecta Sí, preparación, sí, sí, sí. no consideró un deber suyo, más allá Sí. de que sea moralmente usted afectado, pero desde el punto de vista de su magistratura, Sí. no consideró un deber elevar a la Corte de Justicia un informe sobre lo que le había dicho el doctor Sadi, justamente para mantener la independencia de los poderes. No consideré en ese momento, porque era un problema que tenía yo con él en ese Entonces le momento. pregunto, ¿usted estaba preparado psíquicamente para desempeñarse como juez? Pero por supuesto, ¿Y Por por qué supuesto. no hizo entonces lo que le acabo de decir? porque tuve ese problema. Yo a raíz de ese problema, yo me pongo muy mal. Entonces no estaba preparado psíquicamente. Pero en el momento que tengo el problema con el doctor Sadi, Usted sabe que la función de la magistratura va a tener ese y muchos problemas más. pero por supuesto, no, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, doctor. Con el señor, con un miembro, con un gobernador voy a estar preparado para tener problemas, pero por favor. Sí. Solicito se deje constancia en acta de la manifestación del señor defensor respecto a que ¿Y un qué? juez puede estar sometido, le puede pasar lo que pasó al doctor Morto. Yo no admito esa manifestación. Sí. Y señor presidente, y quiero que se respete la investidura que he tenido como juez. Perdón. Bueno, Yo creo, no, quiero la solicitar... constancia en acta, en primer término, estaría referida, ¿no es cierto?, en tanto y en cuanto hubiese sido respondido por el testigo de la manifestación que hace el defensor. Por ende, mientras no ha constituido una interrogación específica, con respuesta también específica, no es materia de constancia en acta. En cuanto a eso, doctor, ¿no es cierto?, está atenta y alerta la presidencia para hacer respetar las calidades propias que hacen a la magistratura, Sí, señor de presidente. entonces y de hoy. Señor fiscal. Le voy a pedir a la presidencia que advierta, en función de las facultades disciplinarias que tiene el presidente, al abogado de la defensa, ya que con sus expresiones no es que ha agraviado al testigo, sino agravia a la magistratura y a los poderes públicos. Él ha inferido y da a suponer que todo magistrado necesariamente va a estar sometido a presiones del poder político, lo cual significa un agravio para todo funcionario de la magistratura. Sí, se advierte, señor defensor, que pregunte sobre hechos, es su interés, tiene la vista corredora. Es deber ineludible de aquel que ocupa la función pública considerarse a sí mismo mental y psíquicamente preparado para desempeñarla. Si no lo considera así, no ocupe la función pública. Esa fue la razón por la cual yo le pregunté a él, más allá de considerarlo doctor Mor como mi amigo, pero le he preguntado eso para que nos determine exactamente si estaba en condiciones, y él no tenía la obligación de haber concurrido. Entonces, señor, yo creo, y he contestado con la vehemencia esta, porque él fue vehemente también en su respuesta. Reconozco mi vehemencia y la voy a morigerar. Entonces, en ese aspecto sí voy a aceptar un reclamo, pero no porque yo ponga en cuestiones, condiciones, digamos así, que no es en el caso ahora tratarla. Simplemente considero que una persona que desempeña una magistratura debe estar psíquicamente preparada para poderla desempeñar. Al respecto, éticamente. si la presidencia ha entendido tal cual la respuesta del testigo, ha expresado el doctor Morco que él sí entiende haber estado en sus cabales mentales, con las facultades correspondientes a fin del ejercicio de la magistratura que le cupo. Y por su parte ha dicho que a partir del incidente o situación que le ha sucedido por conductas del ex gobernador de la provincia, se ha sentido cambiado en esa situación y quizá hasta aparentemente algún desequilibrio. Así es, señor presidente. Es más, en una oportunidad manifesté que me hice una pregunta, si en esas condiciones el cargo era digno de mí. Y dije que en esas condiciones no, como se estaban desarrollando las cosas.
Déjese constancia en acta de la respuesta. ¿Ama pregunta, doctor? Sí, respecto a esa muestra sanguínea que siempre no quiero invadir cuestiones que ya haya resuelto en su función. ¿Tiene conocimiento qué se hizo con esos hisopos? ¿Con esa muestra? Es un tema relativo a la que está en la constancia de la causa y obviamente que se hicieron todas las operaciones que aconsejaban los profesionales técnicos y estaría en un estado de indefensión si no conozco el expediente en estos momentos acordarme qué pasó o no pasó, no tan solo con eso, sino con una serie de circunstancias. Creo que es un tema atinente a mis colaboradores, pongámosle bioquímico, gente del PRICAI, gente de lo demás, si se refiere a eso, y si se refiere a las otras pericias hechas, también me remito a lo específico, así que no puedo decir y está no actuado y es un instrumento público. De eso no voy a decir una sola palabra. Está bien, señor, no voy a preguntar. Por el momento. Doctor Avellaneda, está desocupado, doctor Morco, puede usted retirarse. Muchas gracias. Buenos días. El tribunal pasa a cuarto intermedio hasta las horas 16:30, habilitando. Sí vino a verme para plantearme la posibilidad del envío del pliego de su hijo. Sé que venía acompañado por su hijo porque estaban ahí en la Secretaría Privada, pero con él yo no tengo ninguna amistad, tengo conocimiento, pero ninguna en la clase. El caso María Soledad Morales prácticamente dejó sin efecto su gobierno en aquel momento. ¿Usted teme en este momento por el cargo de senador nacional con lo que pueda suceder con el juicio oral y público a Luque y Tula? No, bajo ningún aspecto. A mí no, en esta instancia de mi vida, yo no me planteo ninguna necesidad de ningún cargo. Lo único que me interesa es que la comunidad de Catamarca conozca la realidad de los hechos, de que no existan ningún elemento externo como Marta Peloni, Marcoli o quien quiera desnaturalizar la posibilidad de que esto se clarifique. Y ese tribunal que está funcionando, que hoy genera quizás alguna pizca de credibilidad, porque no entendemos a qué se debe la línea argumental de posibilitar de que este señor Morcos vaya a generar un discurso político sin seriedad, sin pruebas. Si esto va a ser así, si se va a sentar Marta Peloni a mentir una y otra vez y a decir que le dijeron, que le dijo, que no sé quién le dijo, pero que no exista la seriedad, no el rumor, sino la seriedad de las aseveraciones de cada testigo, y bueno, creo que va a ser un hecho lamentable para la expectativa que ha despertado en toda la comunidad nacional y fundamentalmente para la salud de todos los catamarqueños que esperamos que esto realmente se aclare. Clases. Tenemos la clase. Lo tenemos